PostCSS es un postprocesador de CSS. Tenemos los preprocesadores por una parte y esta nueva funcionalidad que ha aparecido hace poco, que se basa en JavaScript. Un preprocesador de CSS lo que nos permite es escribir en la sintaxis de ese preprocesador, por ejemplo tenemos Sass, less, stylus, y después de aplicar ese preprocesador nos genera un fichero CSS. Uno de los problemas que puede tener utilizar un preprocesador es que no tenemos control sobre el archivo final de CSS que se genera y que genera el preprocesador. Con PostCSS, por otra parte, lo que hacemos es trabajar con el fichero CSS y después, por medio de esta herramienta que está formada por varios plugins que desarrolla la comunidad, transformar ese archivo final en un nuevo fichero CSS. Como digo, PostCSS está basado en JavaScript, lo que lo hace bastante potente y tiene una gran comunidad y un gran número de plugins desarrollados. Si vamos a la web de PostCSS, podemos ver aquí lo que nos explica, ¿no? Tenemos uno de los plugins más conocidos, es el de AutoPrefixer. Nosotros escribimos CSS según el estándar y AutoPrefixer automáticamente nos pone esos vendor prefixes que se llaman, que cada navegador utiliza el suyo, para hacerlo compatible en el mayor número de navegadores. Este plugin, de hecho, existió mucho antes que PostCSS como tal y es, digamos, el más popular. El siguiente conjunto de plugins que vamos a ver es CSS-NES, porque al igual que, por ejemplo, JavaScript está evolucionando, CSS también. Entonces ya hay un nuevo estándar, unas nuevas especificaciones que todavía todos los navegadores no soportan. Gracias a CSS-NES podemos escribir CSS del futuro, pero hoy, porque trabajará como un transpiler o un traductor que tomará ese CSS, esa nueva sintaxis que estamos escribiendo y la escribirá en una forma de manera que los navegadores actuales la reconozcan. Por ejemplo, una de las cosas por las que mucha gente ha estado utilizando preprocesadores de CSS es el uso de variables. En CSS no tenemos variables. Si queremos guardar, por ejemplo, una variable para el color principal y que luego a lo largo de la plantilla lo utilicemos, era muy difícil con CSS. Teníamos que utilizar un preprocesador, guardar esa variable con el color o una medida de fuente, etcétera, y luego ya utilizarla a lo largo del código. Pero gracias a la nueva sintaxis de CSS ya hay variables de forma nativa en CSS. Y gracias a PostCSS y CSS-NES podemos utilizar esa nueva sintaxis y ya él automáticamente lo va a traducir para que lo entiendan los navegadores. Hay muchos más plugins, por ejemplo CSS Modules, que viene muy bien para la gente que trabaja con React y hace desarrollo basado en componentes, y hace una especie de namespace para las clases, para no tener que repetir clases y que sea todo más modular, porque al igual que, como comentaba, pues CSS no ofrece de por sí esa posibilidad, pero gracias a este plugin sí que se podría hacer. Nosotros a lo largo de este curso vamos a ver AutoPrefixer y los plugins que conforman CSS-NES. Así que vamos a ello.